Arrancamos esta nueva inmersión profunda. Y bueno, hay un dato histórico que a mí personalmente me vuela la cabeza. O sea, la figura histórica más famosa de todos los tiempos no comenzó su carrera pública hablando de amor, ni de paz mundial, ni siquiera de ser buenas personas. Sí, uno pensaría que ese sería el enfoque inicial. Exacto. Su primera instrucción, literalmente su primer mandato registrado, fue una palabra que hoy en día, híjole, nos incomoda muchísimo. Él empezó diciendo, arrepiéntanse. Y lo más fascinante de eso, de ese detalle, es que hemos pasado más de 2000 años tratando de suavizar esa palabra. O sea, de buscarle sinónimos que no suenen tan fuertes, o directamente de ignorarla por completo. Sí, como que la barremos bajo la alfombra. Totalmente. Pero cuando uno revisa las fuentes y los textos históricos, queda clarísimo que esa no era una sugerencia casual para mejorar el estilo de vida. Era una orden. Y esa es justamente la misión que tenemos hoy para quienes nos escuchan. Vamos a sumergirnos en un análisis profundo de un documento sumamente serio titulado El verdadero arrepentimiento. Que es un texto fundamental, la verdad. Es la carnita del asunto. Y quiero poner esto sobre la mesa desde el minuto 1. No estamos aquí para hacer una disección académica aburrida o para debatir teología de alto nivel. Claro, no es una clase de universidad. Para nada. La idea es desentrañar por qué este concepto que suena tan antiguo es en realidad el núcleo absoluto de cualquier transformación humana real. O sea, queremos quitarle todo ese peso de culpa tóxica que la cultura le ha pegado y entender la mecánica pura detrás de un cambio auténtico. Porque es una necesidad urgente. Fíjate que el documento establece este sentido de urgencia citando los primeros relatos de los evangelios cuando Jesús anuncia que el tiempo se ha cumplido. Ajá, como una especie de cuenta regresiva. Exactamente. Pero lo increíble es que esa urgencia no se queda atrapada en el pasado. Las fuentes apuntan hasta el último libro, que es el Apocalipsis, que viene siendo básicamente el clímax de toda esta narrativa. Que de por sí es un texto súper intenso. Muy intenso. Ahí se relatan mensajes dirigidos a 7 comunidades o iglesias distintas, lugares como Éfeso, Esmirna, la Odisea y, bueno, todas con problemas completamente diferentes, desde apatía hasta corrupción severa. ¡Wow! Y sin embargo, el denominador común, la misma advertencia que se les da a todas, es exactamente esa misma palabra: arrepiéntete. A ver, vamos a desmenuzar esto un poco porque me hace ruido que hablemos de esto como si fuera un salvavidas tan obvio, porque hay una tensión enorme aquí. Sí, es un tema espinoso. Si los textos nos dicen que este mandato es ineludible, que va desde la primera hasta la última página, ¿por qué en nuestra cultura solemos tratar el arrepentimiento como una especie de tema tabú? Es una gran pregunta. O sea, ¿en qué momento se distorsionó tanto que hoy suena a manipulación o a algo que preferimos evitar a toda costa en una sobremesa? Creo que la respuesta está en que la palabra nos obliga inevitablemente a admitir que estamos equivocados. Y, o sea, el ego humano detesta esa admisión. ¿Es la verdad? Híjole, sí. Nos cuesta muchísimo decir me equivoqué. Vivimos en una época que celebra la validación constante, la idea de eres perfecto tal como eres o sigue tu propia verdad, nadie puede juzgarte. Claro, el famoso tú fluye y ya. Exacto, el tú fluye. Entonces, cuando un texto milenario entra en escena y dice, no, espera, no eres perfecto, y de hecho vas por el camino equivocado, choca de frente con nuestra sensibilidad. O sea, la gente se siente atacada. Lo cual nos obliga a definir qué es exactamente lo que nos están pidiendo hacer. Porque arrepentirse se usa hoy para todo. Desde me arrepiento de haber comido tantos tacos anoche hasta temas súper densos. Sí, la palabra ha perdido mucho peso. Si dejamos atrás las ambigüedades, para nuestra audiencia, ¿qué significa realmente en el contexto de estos textos antiguos? Mira, el documento aterriza el concepto basándose en escritos proféticos antiguos, como Ezequiel. Y la definición que extrae de ahí no tiene nada que ver con simplemente sentir mariposas de culpa en el estómago. Ajá. Es una acción contundente, y consta de 2 pasos. El primero es apartarse activamente de las transgresiones, es decir, abandonar lo que está mal, de tajo. Cortar con eso. Cortar con eso. Y el segundo paso, que es inseparable del primero, es volverse a Dios.
De hecho, hay un pasaje en Isaías que lo resume de forma brillante diciendo que no basta con dejar de hacer lo malo, sino que hay que aprender a hacer el bien. Me encanta que diga aprender, porque eso implica que no es un switch automático que uno apaga y prende. Toma un proceso. Requiere esfuerzo, sí. Para entender la mecánica de esto, haz de cuenta que alguien va manejando por una avenida principal, pero va en sentido contrario. Uy, un peligro total. Exacto. Los demás coches le esquivan, le tocan el claxon. Es un peligro inminente. El arrepentimiento no es solo soltar el acelerador. Claro, porque sigues avanzando por inercia. Y definitivamente tampoco es seguir manejando en sentido contrario mientras la persona va llorando al volante diciendo, «Uy, me equivoqué de calle, qué mal me siento». Sí, el llorar no detiene el coche. Para nada. Eso no sirve de absolutamente nada si el coche sigue avanzando hacia un choque frontal. Arrepentirse sería frenar en seco, dar la vuelta en U y pisar el acelerador, pero ahora sí en la dirección correcta. Esa es una imagen perfecta de cómo funciona. Ir llorando al volante no cambia la trayectoria del vehículo. La tristeza por sí sola, no salva a nadie de estrellarse. Totalmente. Y lo interesante de esa vuelta en U es el destino hacia el que apunta. Los textos afirman en Mateo que solo hay una fuente absoluta de bondad, que es Dios. O sea, ¿no hay punto medio? No. Entonces, por pura lógica, si la instrucción es dejar lo malo y volverse a lo bueno, el destino final de esa vuelta en U siempre es volver a acercarse al Creador. Esa acción, sumada a una transformación de ruta. Pero a ver, aquí es donde me surge un conflicto con la sociedad actual. Si dar esa vuelta en U es literalmente el único mecanismo para evitar un choque que va a destruir una vida, ¿por qué la gente se ofende tanto cuando alguien le señala que va en sentido contrario? Sí, es una reacción muy hostil últimamente. Hoy predomina esta narrativa fuertísima de que llamar al pecado por su nombre es, un acto de odio intolerable. Es fascinante ver cómo las fuentes originales desmantelan por completo esa idea de que la corrección es odio. El texto cita un principio del Apocalipsis que dice algo como, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. O sea, cambia la perspectiva por completo. Es un cambio de paradigma total. El llamado a cambiar de dirección no nace de un juez sádico con un mazo esperando aplastar a la gente. Nace de un amor profundo y protector. Cristo reprende justamente porque no quiere que la gente se destruya. Entiendo. Digamos que no es un castigo, es un sistema de alerta. Haz de cuenta, es como cuando tu sistema operativo lanza un error fatal en la pantalla con letras rojas enormes. Sí, la clásica pantalla de la muerte. Ándale, esa mera. El sistema no está odiando al usuario ni castigándolo por abrir demasiadas ventanas. Le está avisando que, si no reinicia el equipo en ese mismo instante, va a perder toda su información y el disco duro se va a freír. Muy buena analogía. La alerta es un mecanismo de protección máxima, o sea, no una tortura. Totalmente. Y esa alerta universal nos lleva a preguntarnos, ¿para quién es este mensaje? El documento lo deja clarísimo basándose en Lucas. El llamado no es para los que ya se creen justos, sino para los pecadores. Que básicamente somos todos. Exacto. Bajo esa lupa entran absolutamente todos. Los textos nos dan ejemplos loquísimos de esto. No solo le piden a la gente común que cambie de rumbo, Los relatos históricos muestran en Daniel cómo reyes poderosos e intocables fueron confrontados para que se arrepintieran. Nadie se salva. Y más sorprendente aún, los líderes religiosos más arrogantes de la época recibían las advertencias más duras. O sea, nadie tenía pase VIP para saltarse el arrepentimiento. Oye, espera, me surge una duda con esa lista. Entiendo perfectamente que un político corrupto o un emperador necesite ese reseteo en su vida. Claro. Pero ¿por qué el documento hace tanto énfasis en los líderes religiosos? O sea, ¿por qué enfocarse en la gente que se supone que, en teoría, ya es la gente buena o la más conectada con lo espiritual? Porque ese es el peligro más sutil y destructivo de todos. Muchas veces son las figuras que se sienten espiritualmente superiores quienes construyen una armadura de soberbia impresionante. Se vuelven intocables en su mente. Sí, creen que el mensaje de corrección es para el criminal que está en la cárcel, no para ellos, que asisten a sus reuniones religiosas y donan a la caridad y hacen todo bien. ¡Wow! Pero el texto rompe esa ilusión de tajo.
Demuestra que no existe ningún nivel de jerarquía ni política ni moral donde el ser humano deje de necesitar esa recalibración constante. Está cañón eso, porque entonces el riesgo no es solo ser una mala persona y no darse cuenta. El riesgo más grande es creer que ya dimos esa vuelta en U, cuando en realidad solo nos estacionamos a un lado de la avenida para sentirnos mal un ratito y ya. Es un autoengaño peligrosísimo. Y aquí es donde entramos a la carnita del asunto, a lo que me parece el núcleo de todo este análisis. El documento hace una separación quirúrgica entre el arrepentimiento verdadero y el falso. Exacto. Establece un contraste vital en 2 de Corintios hablando de 2 tipos de tristeza. A ver, cuéntanos de eso. Por un lado está lo que llama la tristeza según Dios, que es un dolor que produce vida y un cambio real, y por otro está la tristeza del mundo. Esta última es, puro remordimiento superficial. Te hace sentir pésimo, pero no cambia la raíz del problema, y finalmente lleva a la destrucción. Para ilustrar esto, las fuentes nos ponen 2 casos de estudio históricos que, la verdad, me volaron la cabeza. Judas y el rey David. Empecemos con Judas, el que traicionó a Jesús. Un caso clásico de falso arrepentimiento. Porque a simple vista el tipo parece el ejemplo perfecto de alguien arrepentido. O sea, el relato de Mateo dice que sintió un remordimiento profundo, reconoció públicamente que había entregado sangre inocente y hasta devolvió el dinero de la traición. Hizo todo el protocolo exterior, digamos. Tachó casi todas las casillas de una disculpa formal. Pero su historia termina en tragedia y suicidio. ¿Qué falló ahí? O sea, ¿por qué eso es considerado un falso arrepentimiento? Porque su dolor estaba centrado 100% en sí mismo. Su tristeza era por las consecuencias de sus actos. Ah, claro. Estaba aterrado por el peso del desastre que provocó en su propia vida, por la culpa aplastante. Pero su dolor no era por haber lastimado a Dios. Y si lo analizamos, esta es la psicología detrás de casi todas las disculpas humanas hoy en día. O sea, pensemos en los típicos videos de disculpas de los influencers cuando los cancelan en internet. Es tal cual eso. Sí, el mismo patrón. Aparecen frente a la cámara con ropa súper sencilla, sin maquillaje, dan un suspiro profundo, lloran y dicen que están destrozados. Y hasta piden perdón a sus fans. Pero si somos observadores, casi siempre están llorando por el patrocinio que acaban de perder. Lloran porque su reputación se fue a la basura, porque los atraparon en la mentira. Sufren por la consecuencia, no por el daño real que causaron. Y esa es la tristeza del mundo. Es un ejemplo brutal y súper acertado. Y el contraste con el rey David es abismal. David, siendo el máximo líder de su nación, cometió faltas gravísimas que involucraban abuso de poder e incluso asesinato. Cosas pesadísimas. Muy pesadas. Sin embargo, cuando finalmente lo confrontan, su respuesta quedó registrada en el Salmo 51, donde dice algo revelador. Contra ti solo he pecado. Su enfoque no estaba en perder el trono, ni en el escándalo de relaciones públicas. Claro, su dolor iba hacia la relación que fracturó, no hacia el castigo que iba a recibir. Es la diferencia abismal entre alguien que llora en la patrulla porque sabe que va a ir a la cárcel versus alguien que llora porque, al robarle a su propia familia, destruyó la confianza de la gente que más lo amaba. Exactamente esa es la diferencia. La primera es puro instinto de supervivencia egoísta. La segunda es un corazón roto por el daño relacional. Y esto sirve muchísimo para que uno evalúe sus propias intenciones, ¿no? Cuando pedimos perdón, o sea, ¿por qué estamos llorando realmente? Y fíjate que la historia de David demuestra que ese dolor relacional produce frutos de vida. El texto señala que, debido a ese corazón genuino, David fue perdonado, transformado y cubierto por la justicia divina, dedicándose a hacer lo recto. Su dolor produjo una transformación real, no un ciclo de muerte como el de Judas. Pero a ver, híjole, si soy 100% honesta, creo que muchas veces la tristeza de todos nosotros es puramente del tipo influencer cancelado. Naturalmente nos duele más nuestro propio castigo. Es nuestra naturaleza humana, sí. Si alguien analiza esto y dice, mi dolor es puramente egoísta, soy un Judas en potencia, ¿cómo se consigue ese arrepentimiento nivel David? Porque asumo que no puedo pararme frente al espejo y simplemente obligarme a sentir ese dolor altruista. O sea, la mente no funciona así. Y los textos coinciden totalmente contigo en esto. Aquí es donde el documento suelta una verdad, basada en el libro de Hechos, que es impactante y liberadora a la vez. Establece que el arrepentimiento verdadero no lo puede producir el ser humano. No podemos.
no es algo que el ser humano pueda fabricar en su propio laboratorio emocional. No es un músculo que podamos tensar a base de pura fuerza de voluntad o introspección. Es, literalmente, un regalo que Dios otorga. Espera, ¿cómo? Si es un regalo externo y no puedo fabricarlo haciendo un esfuerzo mental tremendo, entonces, ¿qué se supone que hagamos? ¿Nos quedamos sentados en el sillón esperando a que nos caiga un rayo de arrepentimiento genuino desde el cielo? Ah, no, y aquí llegamos al clímax espiritual de todo este tema. Las fuentes nos dan la solución apuntando a una profecía de Zacarías que dice, mirarán al que traspasaron y llorarán. ¡Wow! ¡Qué fuerte suena eso! El argumento es que el verdadero dolor por el pecado, ese que te cambia desde los cimientos, solo nace cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos y contemplamos la cruz. A ver, explícame la mecánica humana detrás de eso. ¿Por qué mirar un evento histórico genera un cambio interno que yo no puedo generar por mí misma? Porque la introspección tiene un límite y casi siempre desemboca en sentir lástima por uno mismo. Si pasas horas analizando tus propios defectos, terminas deprimiéndote o justificando por qué hiciste las cosas. Sí, te haces la víctima. Pero cuando el ser humano se detiene a observar el sacrificio de Cristo, y no me refiero a leer los datos históricos fríos, sino a dimensionar el nivel de amor, el sufrimiento personal y directo que soportó por nuestras fallas, Ya veo a dónde vas. al mirar hacia afuera, al ver el costo tan alto que alguien más pagó voluntariamente porque nos amaba, ese conocimiento se convierte en convicción. Rompe el corazón contemplar ese amor. ¡Guau! O sea, no puedes odiar tu propia oscuridad solo por mirarla fijamente. Solo te das cuenta de lo pesada que es tu oscuridad cuando ves que aplastó a la persona que más te amaba. Exacto. Es la empatía y la gratitud lo que genera el quiebre, no la autoflagelación. Exactamente. El conocimiento intelectual se convierte en una convicción inquebrantable. El regalo del arrepentimiento fluye naturalmente al contemplar el tamaño de ese amor, no al tratar de exprimir bondad de nuestro propio interior. Ese es un cambio de paradigma espectacular, de verdad. Ahora, bajemos esto a la vida real para nuestra audiencia. Si contemplar ese amor genera en nosotros el famoso regalo del arrepentimiento, ¿cómo se ve eso manifestado un martes por la tarde en la oficina o en la casa? Tiene que notarse, claro. Porque no todo puede quedarse en un momento místico de llanto, ¿verdad? ¿Qué evidencias quedan de que esto fue real? Las evidencias son súper tangibles. El documento, basado en 2 de Corintios, hace una lista muy práctica de cómo se ven los frutos en la vida diaria. A ver, cuéntanos. Indignación real contra las propias fallas. Es decir, aquello que antes te parecía un vicio atractivo, de repente te parece repulsivo. Hay temor de Dios, celo espiritual y un deseo ferviente de hacer las cosas bien. De esa lista me llama muchísimo la atención el concepto de cuidado o vigilancia. Creo que esa es la prueba de fuego en la vida real. Sí, es fundamental. La evidencia de que hubo un cambio real es un esfuerzo intencional y diario por no volver a caer en el mismo bache. Volviendo a nuestra imagen del coche en sentido contrario, si de verdad te asustaste y cambiaste de dirección, vas a ir prestando muchísima atención a los señalamientos de tránsito para no volver a cometer, el mismo error. Claro, vas alerta todo el tiempo. Se vuelve una conducta modificada, no solo una entrada bonita en un diario personal donde dices, hoy me sentí mal. Y esto plantea una pregunta muy importante, y advierte sobre un peligro inmenso, que es la trampa de la religión superficial. Existe un riesgo grandísimo de confundir las emociones fuertes con una verdadera transformación. Uy, sí, pasa todo el tiempo. Hay personas que lloran desconsoladamente en una ceremonia, sienten una culpa abrumadora por algo que hicieron, pero a la semana siguiente los ves repitiendo el ciclo exacto de los mismos pecados, sin ningún cambio. Eso no es arrepentimiento. Es usar el perdón como si fuera una aspirina para el dolor de cabeza de la culpa. Te tomas la aspirina emocional, te sientes aliviado por un par de días y luego vuelves a golpear la cabeza contra la misma pared esperando que otra aspirina te salve. Qué buena forma de ponerlo, sí. Y creo que este es un desafío brutal para quienes nos escuchan hoy. Cuando fallamos, ¿realmente buscamos cambiar de dirección o solo buscamos aliviarnos la conciencia rápido para poder dormir tranquilos en la noche? Es una confrontación muy necesaria, porque la tristeza del mundo, la superficial, se conforma con ese alivio temporal. Pero el documento insiste en que la tristeza genuina no descansa, no se apaga, hasta que no hay una transformación real de vida. Entonces, para ir hilando todo esto, ¿qué significa el final del día?
Sintetizando toda esta inmersión, nos damos cuenta de que el verdadero arrepentimiento está a años luz de ser simplemente un ejercicio de sentir lástima por nuestros errores. Así es. Es una transformación divina producida al contemplar a Cristo que nos lleva a apartarnos del pecado y acercarnos a Dios. Ese impacto es lo que nos da la fuerza para dar la famosa vuelta en U. Y lo hermoso de este análisis es que no culmina en un tono de condena, sino con una invitación a la rendición total. De hecho, el documento cierra citando el Salmo 139, «Examíname, oh Dios, y guíame en el camino eterno». ¡Qué bonito cierre! Básicamente es abrirle las puertas al Creador, pidiéndole que inspeccione nuestras motivaciones más profundas. Es una invitación a buscar una vida verdaderamente transformada y a dejar el pecado de forma definitiva, sabiendo que el camino de regreso es hacia la vida misma. Es poderosísimo. Y antes de cerrar esta inmersión profunda, quiero dejar una idea rebotando para que la audiencia reflexione a solas, algo que cambia totalmente la perspectiva. Hemos hablado mucho de esa vuelta en U radical y de alejarnos del choque inminente. Sí, de la urgencia. Pero, ¿qué pasaría si como sociedad dejáramos de ver el arrepentimiento como un evento de crisis máxima? O sea, ¿qué pasa si dejamos de usarlo solo como un botón de emergencia para cuando nuestra vida se está incendiando o tocamos fondo absoluto? Sería un cambio revolucionario. ¿Qué pasaría si empezáramos a verlo como un estilo de vida diario y gozoso? Casi como un GPS interno, una corrección de ruta constante de la mano de quien diseñó el camino. Si le quitamos el estigma del castigo y lo vemos como el mejor sistema de navegación que existe, ¿cómo cambiaría eso la forma en la que enfrentamos nuestros pequeños fracasos mañana por la mañana? Ahí se las dejo. Nos escuchamos en la próxima. Hoy regreso a ti, Señor, con mi carga y mi dolor. Reconozco mi maldad, necesito tu verdad. No es solo decir perdón. Tú conoces el corazón. Quiero un cambio real en mí. Quiero vivir solo en ti. Dame un corazón nuevo, Señor, un corazón que te ame a ti, que aborrezca todo el mal y viva solo para ti. Dame un corazón nuevo, Señor, lleno de tu gracia y luz, que se rinda ante tu amor, a los pies de tu cruz. En la cruz veo tu amor, cargando mi transgresión. Si sufriste tú por mí, yo me entrego hoy a ti. Dame un corazón nuevo, Señor, un corazón que te ame a ti, que aborrezca todo el mal y viva solo para ti.
corazón nuevo, Señor, lleno de tu gracia y luz, que se rinda ante tu amor, a los pies de tu cruz. Límpiame, Señor, renuévame hoy, hazme fiel solo a ti. Dame un corazón nuevo, Señor, un corazón que te ame a ti, que aborrezca todo el mal y viva solo para ti.